purificación y análisis de fluidos. Bienvenido a nuestro programa de formación que te ofrece gestión del conocimiento. Estás por dar un paso más en la senda de la cultura del conocimiento en PAF. Esperamos que disfrutes de esta experiencia y adquieras nuevos aprendizajes. Bueno, sean bienvenidos al curso de Síntesis Orgánica e Investigación. Mi nombre es Carlos Arturo Peña y voy a ser su instructor el día de hoy. Bueno, iniciemos con la síntesis orgánica, ¿sí? Primero que todo, pues, ¿qué es? O sea, cuando pensamos en química, usualmente pensamos en la idea de mezclar cosas en un laboratorio, ver reacciones, ver colores y lo demás, ¿sí? Pero cuando hablamos ya en la parte de síntesis, un poco más allá, aunque sí mezclamos cosas dentro de diferentes balones de vidrio y demás, hay un objetivo y hay un propósito, ¿sí? Y el objetivo es crear un esqueleto, simplemente crear la estructura de la molécula que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque hay que seguir unas rutas y más que todo eso, optimizarlas, ¿sí? En la síntesis orgánica lo que se busca es, a partir de ciertos bloques de construcción pequeños, digamos moléculas más simples, llegar a moléculas mucho más abstractas que tengan una funcionalidad. Y ahora, esto es clave, ¿sí? Porque resulta que muchas de estas moléculas pueden resultar siendo utilizadas, por ejemplo, en el tratamiento de una persona cuando ya, digamos, se tiene una enfermedad rara o hay tratamientos experimentales para distintas enfermedades nuevas cuando ya hay resistencia a ciertos, digamos, antibióticos para casos de infecciones bacterianas o demás, o simplemente para, digamos, futuros materiales, ¿m? Ya sean como displays completamente, digamos, flexibles y demás, que nos están ayudando, ¿sí? Ahora, la importancia de esto es que podemos orientar la investigación de tal manera que nosotros podemos llegar a esos objetivos de una forma más simple y es a través de el diseño molecular. ¿M? Nosotros hoy en día estamos en la capacidad de poder proponer moléculas de acuerdo, digamos, a las diferentes arquitecturas que nosotros podemos pensar, diferentes grupos que conocemos que tienen utilidad, y de acuerdo a eso, integrar una ruta de síntesis para poder llegar a las moléculas, digamos, que nosotros podemos diseñar en el papel y llegar simplemente a ellas y ver cuáles son sus propiedades realmente en el mundo real. ¿M? Ahora, esto es importante en varios sentidos. Primero, porque pues hay muchas moléculas de utilidad que se investigan a través de grupos de investigación o diferentes institutos. Y lo último que queremos es poder optimizar su preparación, ¿sí? Al optimizar la preparación de estas moléculas, podemos, digamos, llevarlas a industrias más grandes. Digamos, para asistir a esa investigación, por ejemplo, hay una marca que se llama Biotage, y Biotage tiene varios equipos que en últimas lo que están ofreciendo son soluciones para mejorar y agilizar los procesos de investigación y descubrimiento de nuevas moléculas. Y más que todo para PAF. ¿Por qué? Porque PAF está manejando esta marca y en últimas podemos llevar estas soluciones a diferentes clientes, digamos, en la parte de la academia o los institutos, para que puedan hacer esta investigación mucho más rápido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy sobre síntesis orgánica e investigación? Lo primero, ¿m? Vamos a hablar sobre las variables en reacciones orgánicas, ya para que sepan qué es lo que pasa al interior, digamos, de lo que plantea un investigador en una reacción orgánica, cómo son sus procesos de purificación, cómo se trata la reacción, el uso de materiales y equipos en investigación simple, digamos la más simple solo en investigación de síntesis orgánica, reacciones de vanguardia, para que tengan un vocabulario y tengan un conocimiento de qué tipo de reacciones son las más utilizadas hoy en día en términos investigativos. Y lo último, vamos a hablar un poco sobre los grupos de investigación, cómo se encuentran, dónde hay esa información, digamos, cómo, digamos, llegar a estos clientes. Entonces, vamos a arrancar con el primer módulo. Entonces, como les mencioné, vamos a empezar con las variables en reacciones orgánicas. ¿Listo? Ahora, ¿cómo así las variables? Porque en últimas, cuando uno pone un experimento, ¿sí? Estamos hablando más que todo de los parámetros de la reacción y esas van a ser las variables por las cuales simplemente yo monto un experimento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto tiempo voy a dejar yo la reacción que, digamos, evolucione? ¿A qué temperatura la voy a poner? ¿Qué cantidad de reactivos necesito? ¿Necesito un reactivo en exceso? ¿Necesito doblar la cantidad de un reactivo sobre el otro? ¿Necesito que sean equivalentes uno a uno? Si le va a poner una agitación, digamos, una gran agitación, una poca agitación, digamos, qué tipo de agitación le va a poner. Si necesito poner un catalizador o no dentro de la reacción, si va a haber flujo de gas a través de la reacción, si la reacción va a liberar gases, si necesito atraparlos, si esos gases son buenos o malos para la reacción, qué disolvente le voy a poner, si lo va a hacer en agua, si lo va a hacer en algún disolvente orgánico, y la atmósfera, qué tal que mi producto, no sé, se prenda con el aire, simplemente necesito una atmósfera inerte para hacerlo. O quizás la presencia de oxígeno ayuda porque ayuda a la oxidación de algún producto interno y me acelera la reacción. Estas son las variables de las cuales simplemente en un laboratorio de síntesis orgánica se piensan, ¿m? Se tienen que tener en cuenta. Ahora, ¿qué ocurre acá? ¿Por qué las debemos controlar? Porque en últimas yo monto un experimento, ¿sí? Monto mi reacción, mi baloncito, le cargo sus cosas tal. Entonces puede haber reactivos ahí, puede haber catalizador o no, pueden haber muchos disolventes, tengo 30 disolventes para probar en el laboratorio, necesito ver en cuál me funciona, en cuál no. Pues leyendo ya tengo como una idea de qué debería ser.
Después lo que tengo que hacer es tratar mi reacción, ¿sí? Porque entonces lo que tengo es una reacción, debo tratarla. Entonces le hago un procedimiento, por ejemplo, no sé, lo puedo filtrar, le puedo hacer una cromatografía, puedo recristalizar y al final yo tengo que aislar y purificar, digamos, mi producto, ¿sí? Necesito obtener, digamos, mi producto como tal. Ahora, esa purificación ya puedo volver a filtrar nuevamente, puedo evaporar el disolvente si ya no lo necesito, si ya está, ya sé que tengo el compuesto ahí limpio, si necesito secar, quizás retirar la humedad. Y tengan en cuenta que esta pureza depende del grado de pureza deseado, ¿no? O sea, hacer una pureza simplemente que no tengo ninguna traza de un átomo o de una molécula adicional, pues es casi que imposible. Pero pues simplemente podemos tener un grado de pureza adecuado para la aplicación que necesitamos. Pero al final resultamos es en un parámetro muy importante de la reacción y es este, el rendimiento, ¿sí? El rendimiento lo que nos dice es cuánto de lo que yo puse se convirtió realmente en el producto que yo quería. Entonces yo monté todo mi experimento, al final aislé solo 27% de lo que yo estaba esperando. El rendimiento es una, digamos, de las variables más importantes que nosotros vamos a tener, digamos, de nuestro punto de vista. Simplemente nosotros podemos apelar mucho al rendimiento de cómo nuevos equipos van a mejorar el rendimiento. Ahora, ¿qué pasa acá? Debemos controlar estas variables y estas variables se controlan por diferentes formas. Por ejemplo, usamos equipos donde se puede variar un solo parámetro a la vez, ¿sí? Controlar la temperatura y la agitación, por ejemplo, eso lo hace una plancha de calentamiento. Entonces ahí podemos empezar a variar parámetros, ¿sí? Podemos controlar la cantidad de reactivos y disolventes, ya sea pesándolos, midiendo, digamos, este estilo de reactivos que necesitamos, si vamos a necesitar exceso, si son equivalentes o no, o pues simplemente ver qué disolvente me va a ayudar, si el disolvente debe ser seco o no, o qué otros reactivos yo puedo poner, o simplemente catalizadores puedo poner. Recuerden, catalizador simplemente me acelera la reacción, pero no debería cambiar simplemente cómo termina la reacción, o sea, va a ayudar a que la reacción se dé en condiciones más simples. Y pues al final, digamos, pensar si vamos a mantener una atmósfera inerte o burbujear algún reactivo de más también. Digamos, eso lo podemos controlar a través de globos, podemos poner los gases o directamente líneas de gas dentro de los balones de reacción. Ahora, tengan cuidado con esto, simplemente esto que les muestro son formas en las cuales el investigador controla estos parámetros de la reacción y la idea es simplemente empezar a cambiar uno a la vez para ver qué va a mejorar. Ahora, ¿qué pasa con eso? Cuando nosotros variamos, lo que estamos es haciendo un proceso de optimización de las reacciones. ¿Mm? ¿Qué estamos buscando? Entonces, de pronto, de los experimentos que yo hice me di cuenta, oiga, resulta que la reacción me funciona mejor con catalizador. Oiga, resulta que entonces es mejor poner el disolvente etanol. Vea que la temperatura que mejor me dio fueron 80 grados. Entonces, vamos a usar el puntero un momento acá. ¿Sí ven? Luego, ¿qué va a hacer? Como ya tengo estas condiciones óptimas, ¿por qué? Entonces ya sé cómo te hacer el tratamiento. Resulta que cuando yo optimizo también veo el tratamiento. No, resulta que lo mejor es filtrar mi crudo de reacción para quitar el catalizador y después hacer una cromatografía, separar entonces mi compuesto. Ah, ¿y eso para qué? Porque lo va a purificar después. ¿Cómo? Simplemente va a evaporar el disolvente porque ya lo que obtengo es lo suficientemente bueno como para simplemente evaporar el disolvente y tener mi sólido. Ah, bueno, ¿y cuánto me dio eso? Rendimiento del 87%, por ejemplo. Eso es un proceso de optimización. A medida que el experimento se repite una y otra vez, yo voy encontrando las condiciones óptimas para mejorar el rendimiento y en últimas ese es el objetivo que yo tengo. Poder mejorar y optimizar ese rendimiento. Ahora sí, vamos a la segunda parte. Entonces empezamos a hablar sobre la purificación, ya con esto claro. Entonces, como les estaba mencionando, nosotros tenemos que estar pendientes, es que apenas acaba la reacción necesitamos hacer un proceso de purificación. ¿Por qué? Porque resulta que de una reacción sale es un crudo. Entonces, ¿qué ocurre acá? Simplemente lo que queremos es pasar del crudo o de la mezcla de reacción al producto puro y aislado. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Digamos que lo que está pasando finalmente. Resulta y pasa que yo puedo montar mi reacción, entonces me pongo mis reactivos juntos, después de mis reactivos yo le estoy poniendo el disolvente, después del disolvente, entonces listo, ya tengo mi reacción lista, la monto, digamos, le pongo el calentamiento y la agitación necesarios, lo pongo con el sistema que yo quiero y al final cuando culmina la reacción lo que yo obtengo es un crudo o mezcla de reacción. Ahora, ¿cómo así que un crudo mezcla de reacción? ¿Por qué? Porque no necesariamente implica que yo mezcle los reactivos que yo quería, voy a obtener únicamente el producto que yo espero. ¿Mm? Idealmente lo que uno tiene es que los reactivos que yo pongo idealmente van a generar una mezcla y ojalá mayoritariamente yo obtenga el producto que yo espero, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que después de todo este proceso igual hay que hacer un proceso de purificación para poder yo aislar mi compuesto y obtener el producto final que yo deseo. Para esto hay varios métodos. Primero, por ejemplo, la purificación se da a través de la recristalización, por ejemplo, como le dice el nombre, es volver a cristalizar. Lo que hacemos es disolver la mezcla de reacción, ¿sí?
en caliente para liberar unas impurezas que son solubles. Estas impurezas solubles se van a quedar en el disolvente, ¿sí? Y al final los cristales que se vuelven a formar, ¿m? Se pueden filtrar y lavar nuevamente para ya obtener un compuesto puro. Entonces estos cristales se van formando a medida que la mezcla se va enfriando, ¿sí? Y esos cristales ya van a dejar las impurezas por fuera y se van a formar, digamos, cristales del compuesto, digamos, ya con un buen nivel de pureza. Siguiente método sencillo para purificación es la cromatografía. Específicamente la cromatografía flash. Y ahora, recuerden este concepto de la cromatografía, ¿sí? Si se les olvida, piénselo simplemente como si fuese una carrera de atletas, ¿sí? Todos arrancan juntos y a medida que uno va llegando a la meta, uno ve que van llegando separados a distintos tiempos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa acá? Es algo muy similar, simplemente tenemos una fase móvil, que es el disolvente, que es lo que me va a estar arrastrando las moléculas a través, digamos, de una fase estacionaria, que va a ser la sílica gel. ¿Eso qué quiere decir? Que la separación se da en función de qué tanto se retienen estos compuestos al interactuar con la fase estacionaria. Entonces, en la fase móvil los va arrastrando, pero según ellos cómo se absorban, digamos, y desorban, simplemente van absorbiendo, o sea, van interactuando con la sílica, se van reteniendo más que otros. ¿Cómo se ve esto? Simplemente piénsenlo así. Mis compuestos arrancan juntos, pero a medida que va bajando o simplemente va fluyendo el disolvente, yo lo que voy a obtener es cambios. Ellos van a ir moviéndose a través de la sílica, ¿sí? Y ese movimiento a través de la sílica lo que me va a generar al final es una separación, ¿sí? Entonces vean que aquí están muy pegados todos, por aquí el amarillo se va separando, el naranja, el otro naranja más intenso y el rojo, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre ahí? Eso es la cromatografía. A medida que va avanzando el disolvente, vamos a diluir. Eso es el proceso de dilución. Vamos a ir separando los compuestos y van a ir saliendo en la disolución del disolvente, ¿sí? Entonces yo los puedo tener puros. Que algunos van avanzando muy juntos y me puede salir la mezcla, puede pasar, ¿sí? Pero la cromatografía es un método para hacer esto. ¿Qué es la ventaja de la cromatografía? Que también me permite separar líquidos. La recristalización no, a menos de que haya forma que yo pueda congelar eso, hacer la recristalización y volver, digamos, a formar el sólido de ese líquido. Pero la cromatografía me sirve para eso. Ahora, esas son, digamos, las dos técnicas más predominantes para procesos de purificación, ¿sí? Y lo último, en cuanto al aislamiento del compuesto, ¿sí? Si yo ya le hago mi proceso, yo puedo aislar mi producto a través de, por ejemplo, un proceso de filtración. Entonces, sencillo, como si yo preparara un café, va a haber una barrera física que me va a impedir el paso de mi compuesto, digamos, ya sólido, como digamos es el caso del café que se retiene en el filtro. Esos filtros pueden ser de papel, pero también puede ayudarme con una filtración a vacío. La filtración a vacío consiste en que yo pongo mi compuesto con el disolvente y todo, y lo que yo hago es una succión para que el disolvente salga rápido, se retenga el sólido sobre, digamos, este material, que esto simplemente es bueno, un vidrio poroso, un material poroso, donde se retiene mi sólido y lo puedo aislar y lo puedo lavar con otro disolvente si hay sospecha que tengo algún otro, digamos, impureza por ahí retenida. Otro método ya es la evaporación. Entonces, ¿qué pasa acá? Si dentro de mi solución que yo obtengo de la cromatografía, yo sé que ahí está ya el compuesto limpio, hay formas de saberlo, ¿sí? Yo simplemente puedo evaporar el disolvente, entonces simplemente lo pongo a evaporar. Ahora hay métodos de evaporación, por ejemplo, a presión reducida, entonces el rotaevaporador, por ejemplo, que le llaman, simplemente es eso, un balón que va girando, va girando, va girando, va girando y el disolvente va saliendo porque hay menor presión. Entonces simplemente lo que yo observo acá es que el balón se va secando y mi compuesto va quedando en el balón y al final lo que yo voy a hacer es que voy a recuperar el disolvente. Al estar evaporando yo puedo recondensar este disolvente, volver a utilizarlo, digamos, ya sea para otro proceso de purificación o para otra reacción, etcétera, ¿sí? Ahora, hablemos de los materiales. Un momento. Entonces, en el uso de materiales y equipos, primero vamos a hablar sobre las reacciones más convencionales, que son las reacciones a reflujo. ¿Listo? Reflujo simplemente es un baloncito, o sea, vamos a usar lo siguiente y es unos balones de vidrio, pueden tener una o muchas bocas, ¿sí? Simplemente el balón lo que va a estar es simplemente calentándose y le llamamos reflujo es porque el disolvente se evapora y como tiene un condensador vuelve y baja. Entonces, lo clave es tener balones, ¿sí? Una vidriería. Entonces, los balones pueden tener muchas bocas o no, ¿sí? Segundo, necesito agitar mi reacción, ¿sí? Entonces voy a utilizar agitadores magnéticos que pueden tener diferentes tamaños, ¿sí? Ahora, la parte clave, el condensador. Va a haber un condensador vertical, ¿sí? Y ese condensador vertical lo que va a hacer es que a medida que el disolvente se va evaporando, se recondensa y vuelve y gotea sobre la reacción. Es decir, que la reacción se puede dejar por periodos extendidos de tiempo sin que se seque el balón.
un baño de aceite o un baño de arena, dependiendo, digamos, la preferencia ya de las personas, para calentar. No es aconsejable poner el balón directamente sobre la placa o sobre la plancha de calentamiento. Usualmente va a haber un baño o alguna chaqueta o algo que tenga el balón. Las septas simplemente están para cubrir aquellos, digamos, bocas del balón que ya no se están utilizando, si tengo más de una boca, sí. O simplemente para poner líneas de aire, poner globos o demás, poner bombas, porque las septas se pueden pinchar y apenas se saca la aguja, pues quedan selladas. ¿Ok? Y ya en el último es un embudo de adición. Si necesito adicionar algún líquido a medida que va haciendo la reacción, pues lo puedo utilizar. En términos de los equipos que se utilizan para esto, es un poco más simple. ¿Por qué? Porque simplemente va a haber una plancha de calentamiento que me permite controlar la agitación y la temperatura. Puedo tener una manta de calentamiento que tiene las mismas funciones, simplemente que aquí ya no necesito un baño de arena ni un baño de aceite, ya directamente puedo poner mis balones. Y finalmente, pues una termocupla, un controlador con sondas, simplemente para ver o medir la temperatura a la que tengo el baño o la chaqueta de la reacción. ¿Por qué? Porque al menos eso me va a decir que la reacción al interior debe estar al menos, o sea, o máximo a la temperatura del baño de aceite o del baño de arena o demás. Y pues simplemente va a estar un poco por debajo, usualmente, pero por lo menos me da un control de la temperatura para saber cómo va mi reacción. Este es el método digamos, típico para hacer reacciones en síntesis orgánica. Digamos, es lo que le llaman calentamiento convencional, pero también hay unos equipos modernos, ¿sí? Hay unas nuevas formas para hacer síntesis en laboratorio. Les decía, por ejemplo, la marca Biotage tiene microondas, ¿sí? Son equipos de microondas, que eso, digamos, se ve o sea, más específicamente en un curso siguiente, pero el microondas simplemente podemos utilizar tubos, como tubos de ensayo un poco más gruesos para hacer reacción, que tienen la capacidad de soportar alta presión y estos tubos, en últimas, lo que vamos a hacer es que los vamos a irradiar con microondas para generar reacciones de una forma más, digamos, eficiente. Sondas de ultrasonido son unas formas de hacer reacción también. Simplemente ahora hay una nueva forma de química. Bueno, recientemente hay una forma de química que le llamamos sonoquímica y es que a través de ultrasonido podemos generar transformaciones de reacciones, bueno, en reactivos para obtener productos. Y lo último, molinos y pulverizadores que últimas nos sirven para obtener productos cuando lo hacemos en estado sólido a través de algo que se llama la mecanoquímica. Entonces, esto es para que ustedes tengan en cuenta, digamos, como todas esas reacciones, todas esas variables y demás, también se centran en estos, digamos, diferentes equipos para hacer las reacciones y lo otro, pues ya es el tratamiento que les estaba mostrando anteriormente. Ahora vamos a empezar a hablar un poco sobre las reacciones de vanguardia. Bueno, ¿y estas qué son? Son reacciones modernas en síntesis, ¿sí? Entonces, la idea es que vamos a aprender un poco sobre estas reacciones, ¿sí? Ahora, reacciones como la sustitución, la adición y la condensación siguen siendo relevantes y se siguen utilizando en síntesis orgánica, digamos, eso no ha cambiado, pero lo que estamos buscando son reacciones modernas que permiten transformaciones más eficientes, ¿sí? Y eficientes en términos tanto energéticos como en términos de balance de masa, como en términos de medioambientales, lo que a ustedes se les puede ocurrir, simplemente eficiente según las necesidades que tiene cada industria. Y entonces los laboratorios de investigación lo que están utilizando es ese estilo de reacciones que también son un poco más específicas y selectivas para que yo pueda hacer el diseño de moléculas de acuerdo a lo que yo considero o las necesidades del proyecto, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de ellas, así por en general, para que tengan una idea. Aquí la idea, recuerden, no es que ustedes sepan, digamos, perfectamente qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Es decir, no es que yo les diga, bueno, ahora digan ustedes qué producto, no, más que todo que ustedes se llenen de vocabulario. ¿Por qué? Porque muchas veces estas reacciones las van a escuchar quizás de algunos clientes y puede pasar, ¿sí? O sea, que las estén utilizando y es bueno que sepan que todo, digamos, cómo se utilizan estas reacciones. Entonces, vamos a empezar primero con reacciones de acoplamiento, ¿sí? Ustedes escuchen sobre reacciones de acoplamiento, simplemente estamos hablando de la formación de enlaces carbono-carbono. Los enlaces carbono-carbono no son tan triviales, no son tan simples de que ocurran dentro de la química orgánica y estas reacciones nos facilitan, digamos, unir dos partes mucho más complejas. Entonces, ¿cómo ocurren? Damos simplemente algún haluro, con esto es un halógeno, un cloro, un bromo, un yodo, ¿sí? Y usamos un organometálico que se puede formar al interior de la reacción o puede ser un reactivo organometálico, digamos, de por sí. Lo que deben, digamos, interesarles es que las más comunes, las reacciones de acoplamiento más comunes, se les llaman reacciones de acoplamiento cruzado, en donde cada reactivo, o sea, cada parte del haluro o del organometálico son diferentes. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Por ejemplo, una reacción de Suzuki es una reacción de acoplamiento en el cual simplemente yo estoy mezclando dos grupos mucho más, digamos, robustos
para formar una molécula, digamos, de mayor complejidad a través de lo siguiente. Yo estoy simplemente cogiendo este boro, que yo tengo acá, digamos, esta colita de boro, aquí este sustituyente con boro, y tengo este yodo, que es un haluro, y simplemente lo estoy combinando para formar un enlace carbono-carbono. Otro ejemplo, por ejemplo, es Sonogashira. En Sonogashira, simplemente un compuesto, un alquino, va a formar un órgano metálico aquí dentro con ayuda de estos catalizadores y este yodo simplemente se va a prestar para que se dé el acoplamiento carbono-carbono entre ese alquino y el carbono que está dentro de ese anillo aromático. Ahora, estos se pueden hacer por microondas, se hacen bastante por microondas, por reflujo convencional, ¿sí? Siguiente es la activación CH, ¿sí? La activación CH, digamos, es una metodología que es relativamente reciente, creo que viene de los años 90, que lo que busca es activar la unidad más básica de la química orgánica, que es el enlace carbono-hidrógeno. Y aquí tenemos una ventaja, es que nos estamos ahorrando, digamos, una preparación de un reactivo adicional, sino directamente mis moléculas pueden tener simplemente dos enlaces de hidrógeno o un haluro y un hidrógeno para poder unirse y en general el enlace carbono-carbono. Entonces, este estilo de reacciones lo que nos están permitiendo es hacer estos enlaces carbono-carbono, mezclar ese tipo de estructuras y se hacen bastante por microondas. Entonces, los microondas de Biotouch son bastante utilizados también para este fin de hacer los enlaces carbono-carbono. Ahora, por ejemplo, ciclaciones o adiciones conjugadas, por ejemplo, son otro estilo de reacciones, un grupo muy grande de reacciones, pero muchos grupos trabajan con ciclos o trabajan con heterociclos, ¿sí? Que pueden ser nitrogenados, oxigenados o azufrados, ¿sí? Y lo que buscamos es que se formen este estilo de ciclos como está acá. Entonces, a través de la reacción de Huisgen, yo puedo simplemente formar un triazol, le llaman a esa molécula. Entonces, ese triazol lo que me está permitiendo es formar un anillo, o simplemente un ciclo de 5 miembros nitrogenado, que son productos, digamos, de utilidad sintética, materiales, sensores, lo que ustedes piensen. Una de las más importantes y quizás una de las más famosas, la Diel-Saldar, ¿sí? Donde simplemente a través de alquenos yo puedo formar un ciclo de 6 miembros. Reacciones quelotrópicas, donde simplemente lo que estoy haciendo es que estoy atrapando ciertas moléculas para formar ciclos, como en el caso de esta sulfona. O pues simplemente otra reacción que es la ciclocondensación, que lo que hace es eliminar moléculas, es decir, condensa moléculas pequeñas como agua, como aminas, como amoníaco, como alcoholes, etc. para formar entonces núcleos más complejos. Entonces, por ejemplo, esta de acá lo que nos está permitiendo es formar estos enlaces carbono-nitrógeno que nos están formando, digamos, una molécula ya de utilidad para la investigación, digamos, de nuevos fármacos o nuevos materiales, ¿sí? Esta síntesis de las ciclaciones y heterociclos, o simplemente ciclocondensaciones o adiciones conjugadas, se estudian a través de reflujo, ultrasonido, microondas, mecanoquímicas, así por todos los métodos existen, digamos, funcionan. ¿Mm? Siguiente, vamos a hablar de las amidaciones directas. Ahora, ¿por qué las amidas? Esta es la estructura de la amida, recuérdenla. Y la amida quizás es uno, o sea, lo que estamos buscando o lo que se busca en la química orgánica es un sistema catalítico eficiente para formar estas amidas. ¿Por qué? Porque son muy importantes en términos de que más o menos el 25% de los medicamentos que se venden comercialmente o se preparan comercialmente tienen al menos un enlace amida. Y por otro lado, también porque 2/3 de los medicamentos que ahorita son candidatos para futuros, digamos, medicamentos, tienen al menos un enlace amida. Entonces, las amidas son muy importantes para poder, digamos, ser desarrolladas en la industria farmacéutica. Y lo bueno es que tenemos nuevos métodos de preparación. Por ejemplo, se pueden preparar a través de mecanoquímica, ¿sí? Entonces, vean, 78 ejemplos de amidas diferentes a través de mecanoquímica, es decir, solo haciendo una pulverización con un molino. O también, esto que es una publicación colombiana, hacer amidación directa utilizando microondas. Entonces, por ejemplo, los microondas de Biotouch se puede usar perfectamente para ese estilo de aplicaciones. Ya después son las reacciones multicomponente, que le llaman, o reacciones one pot, es decir, todo en una sola olla, por así decirlo, que son síntesis de un producto al mezclar varios reactivos a la vez. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo pensar en la síntesis de hidropiridina de Hansch, por ejemplo, que simplemente lo que estoy haciendo es mezclando dos equivalentes del reactivo azul y un equivalente del rojo y el verde para formar entonces un heterociclo que tiene sustituyentes. Entonces, por ejemplo, vean que mezclándolo todo, haciendo un one pot, lo que voy a hacer es que me va a ahorrar varios pasos de reacción. Y eso es muy importante porque pronto puedo generar entonces un pedazo de la molécula, me toma un día y al día siguiente hago el otro pedazo de la molécula y al día siguiente hago entonces la unión de todas. Pero vean que aquí de esta forma podemos hacer todo en una sola reacción. Entonces las reacciones one pot también son de una relevancia, digamos, sintética muy importante. O por ejemplo, otro ejemplo es la reacción de Viginelli, ¿sí? Que yo puedo utilizar microondas o reflujo para simplemente generar estos compuestos de Viginelli, que lo que hacen es lo mismo, utilizar tres reactivos diferentes
con algún catalizador o un disolvente, one pot, pum, obtengo mi compuesto, simplemente me estoy ahorrando pasos de reacción, lo cual las hace, digamos, más eficientes. Ya, digamos, para ir terminando, entonces son la síntesis asimétrica, que es muy clave para la gente que trabaja en síntesis orgánica, en especial de productos naturales. ¿Por qué? Las moléculas se obtienen con una geometría bien definida, ¿sí? Las moléculas existen en tres dimensiones, no en dos. Y al similar a las manos, ¿sí? Las manos son muy parecidas, pero no son iguales, no son idénticas, ¿sí? Geométricamente son diferentes. Entonces yo puedo tener compuestos que son como el espejo del uno del otro. Pero ¿qué pasa con eso? Esas diferencias estructurales pequeñas, ¿sí? Genera que hayan cambios en la reactividad de esas moléculas. Por ejemplo, una puede ser un medicamento, mientras que la otra puede ser un carcinogénico. Y eso es un caso, digamos, bien documentado que ha ocurrido antes con un medicamento que pues simplemente ocurre. O sea, la quiralidad, simplemente esta geometría que tienen las moléculas espacialmente son importantes, ¿sí? Y hay gente que simplemente necesita emular esto. Para sintetizarlas necesitamos catalizadores quirales, ¿sí? Es decir, cosas que ya tienen geometría definida, que cuando nosotros hacemos la reacción nos da esa geometría bien definida. Estas reacciones se pueden hacer lo mismo por microondas o reflujo, casi que la parte de la simetría depende del catalizador. Y ya lo otro que tengan en cuenta es que yo he dicho muchos nombres hasta ahora, ¿sí? Biginelli, Hansch, Suzuki, Sonogashira, y es que hay muchas reacciones nombradas, que son reacciones bien documentadas sobre una transformación. Estas pueden ser específicas para algunos procesos, ¿sí? O digamos solo para ciertas moléculas, o puedo generalizarlas para hacerlas para muchas, 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 digamos, reacciones, ¿sí? Y esto, por ejemplo, dos ejemplos, el reordenamiento de Hoffman, que es otro estilo de reacciones que también pueden llegar a escuchar, reordenamientos, ¿sí? O el reordenamiento de Cope, son formas en que las moléculas simplemente se organizan nuevamente para generar un compuesto, digamos, completamente diferente, ¿sí? Pero hay que promoverlas para hacer una reacción. Y tengan en cuenta que estas reacciones, aunque pueden ser nombradas, las podemos agrupar dentro de reacciones generales, que es lo que pasa con la reacción de condensación. Entonces, puede ser la reacción de condensación, la categoría más grande, pero dentro de ellas yo puedo encontrar nombradas, como es el caso de la condensación de Claisen, la condensación de Novenagel y la condensación de Pechmann, ¿sí? Entonces, esto es para que tengan en cuenta esto, de que estas son las reacciones, digamos, de vanguardia que ustedes pueden llegar a escuchar, solo para que tengan en cuenta que este es vocabulario importante que ustedes pueden llegar a utilizar. Ahora sí, pasamos a la parte de grupos de investigación para terminar. Entonces, ya para hablar de esto, lo importante es ver que ellos son potenciales clientes, ¿sí? Lo que son institutos y universidades son, en últimas, los clientes que podemos llegar a tener para ese estilo de aplicación. Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Porque hay laboratorios de síntesis orgánica en diferentes universidades que, en últimas, buscan optimizar también sus procesos y buscan optimizar también, digamos, cómo obtener sus productos a través de diferentes equipos, como por ejemplo, lo que ofrece Biotage. Entonces, por ejemplo, universidades como la Nacional, por ejemplo, pensamos en la Univalle, la Universidad de los Andes, o en el caso, por ejemplo, de la UIS, la Universidad Industrial de Santander, son, digamos, potenciales clientes porque encontramos estos grupos de investigación. Pero ahora, ¿cómo encuentro yo estos clientes? Digamos, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿dónde encuentro yo estos grupos? Hay que buscarlos por las páginas, ¿sí? O sea, hay que hacer la tarea, ¿sí? Porque es que a través de las páginas nosotros podemos encontrar, digamos, las páginas de las universidades que no podemos encontrar los potenciales clientes. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo lo voy a hacer ahorita con ustedes, o sea, siempre sencillito. Voy a buscar en 4 diferentes páginas para que vean, digamos, cómo hacerlo. Pero hay que hacer la tarea, digamos, para saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que hace más que todo esos grupos de investigación. Lo primero que pueden hacer es ver el Consejo Profesional de Química. Podemos ver, encontrar las instituciones educativas en donde ellos han avalado los programas de química, por ejemplo, ¿sí? Si vamos a ver la parte de síntesis orgánica. Y fíjense que simplemente podemos ver qué universidades tienen los programas de química, ¿sí? Y de esa forma, pues entender que si hay química debe haber investigación, usualmente dentro de estos distintos universidades. Entonces, ¿qué pasa acá? De esta forma nosotros podemos empezar a encontrar, digamos, potenciales clientes para eso. Entonces pensemos ahora, bueno, para los clientes van a ser los grupos de investigación. Entonces, si yo entro a la página de una universidad, ¿cómo los encuentro? Uno puede ser en la parte de investigación. O sea, aquí simplemente van a haber páginas o sea, las universidades tienen sus páginas de investigación y ahorita vamos a hacer eso. En el caso de la Universidad del Valle me voy a ir directamente a dependencias. ¿Por qué? Porque aquí está el departamento de química, podemos ir al departamento. Y usualmente los departamentos reportan o muestran cuál es la investigación que se está haciendo. Entonces, por ejemplo, vean que aquí yo estoy en el departamento de química y ya aquí tengo la investigación. Y si tengo la investigación, pues es mucho más simple porque ahora yo voy a poder ver cuáles son los grupos de investigación, por ejemplo, en química. Y vean, síntesis de grupos de investigación en compuestos heterocíclicos. Ya, ahí ya tengo
una parte de los que le estamos hablando de reacciones de vanguardia es hacer heterociclos. Por ejemplo, tengo aquí reacciones en orgánica, ¿sí? Síntesis organometálica y catálisis. Entonces vean que hay grupos que en últimas están dedicados a hacer parte, o sea, cosas con química orgánica, en últimas están involucrados con la síntesis orgánica. Pasemos a la WIS un momento. En la WIS quizás es mucho más directo hacia la parte de investigación, ¿sí? Puedo ir por los departamentos, lo mismo, pero pues también podemos encontrar directamente los grupos de investigación porque la forma en la que organiza la UIS aquí está, digamos, muy bien organizada. La parte de la Facultad de Ciencias, ustedes pueden empezar a bajar acá hasta encontrar en últimas Departamento de Química. Entonces, por ejemplo, vean, Laboratorio de Síntesis Orgánica. Justo estamos hablando de síntesis orgánica y resulta que aquí hay un laboratorio de síntesis orgánica que ustedes pueden entrar a consultar y ver, digamos, quién lo dirige, cuál es la página del grupo y en especial contactos para personas, ¿sí? Estos son contactos para que ustedes puedan empezar a ver, bueno, a quién yo puedo ir a buscar o a quién yo puedo simplemente ir a, digamos, no sé, encontrar para poder ofrecer alguna solución. Ver sus publicaciones también para saber en qué están trabajando. En la Universidad de los Andes es algo muy similar, simplemente aquí está la parte de investigación, tengan cuidado, aquí hay una pestaña donde dice investigación y de ahí yo puedo simplemente bajar, 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 bajar hasta donde dice nuestros investigadores. Ahí dice descargar el listado de grupos de investigación. Aquí ustedes pueden también empezar a buscar los diferentes grupos de investigación o ya ver el buscador de investigación en una plataforma que yo estoy en academia, pero a veces exige, digamos, ingresar con usuarios de la universidad. Entonces, descargar los grupos ya es suficiente, ya pueden ver, digamos, todos los grupos de investigación que hay dentro de la universidad. Y en el caso de la nacional, por ejemplo, a veces es un poco más difícil de buscar, pero no es que sea difícil. Y simplemente entramos a investigación, dice sistema de información de la investigación, aquí entramos. Ahora, cuando estamos en esta parte, lo importante es saber buscar. Entonces, por ejemplo, yo puedo buscar en categorías, yo puedo poner, vean, por ejemplo, yo puedo poner aquí química, en todas las categorías primero. Entonces, voy a buscar química, ¿sí? Y ya cuando yo entro, digamos, a esta parte de la búsqueda, es más fácil porque yo puedo ver acá los investigadores que hay, pero esos investigadores pueden estar por todo lado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo puedo hacer una búsqueda avanzada, yo podría en últimas filtrar, por ejemplo, si la sede es Bogotá y yo quiero que la facultad sea ciencias. Y lo más que todo, puedo moverme acá, puedo poner grupos de investigación, ¿sí? En investigadores o grupos. ¿Qué puedo hacer yo después? Descargar el resultado de la búsqueda, que me descarga un PDF y ese resultado de búsqueda yo puedo simplemente ver qué es lo que hacen los grupos, quién es el líder, cómo es el nombre y en últimas ver, o sea, la línea de investigación y el contacto para poder contactar, digamos, estos potenciales clientes. Ya para finalizar, vamos a acabar ahora sí, es ¿y cómo manejo yo el rechazo, la indecisión? ¿Sí? El investigador compra cuando tiene, digamos, con qué comprar, proyectos o demás, ¿sí? O son muy indecisos viendo el producto o algo. Entonces recuerden que ustedes ya saben un poco más sobre cómo es la síntesis orgánica, las necesidades de la síntesis orgánica. Entonces ustedes se pueden ir por ahí. Y es que lo que importa es el tiempo. ¿Sí? Ellos necesitan generar publicaciones. Esa es, digamos, su moneda de cambio. ¿Sí? Entonces piensen, más allá del rendimiento, de pronto el profesor le está yendo bien con su método de reflujo, pero piensen si quizás al ofrecer un microondas podría incrementar la cantidad de trabajos que puede publicar por año al ser una, digamos, una técnica moderna, no solo de hacer más reacciones, obtener la capacidad digamos, de producir más reacciones también, sino de pronto poder ingresar a nuevas revistas que les permitan a ellos utilizar esos microondas. Entonces, esto es para que lo tengan muy en cuenta. Recuerden, digamos, todo lo que les dije sobre síntesis y el objetivo principal es poder entender, digamos, qué es lo que están haciendo ellos. Entonces, hay que hacer la tarea de buscar cuál es el nicho de investigación de ellos. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.